Saludos cordiales, mi nombre es Tomás Rafael Sosa Rodríguez, matrícula 100 C83-147. De momento le haré un video junto a mi compañero Vladimir Esteve sobre lo que es la bioética, la relación de esta con el derecho y las tres causales del aborto que ha sido rechazada en el nuevo Código Penal. La bioética es una rama de la ética que nos ayuda a tomar decisiones humanas y responsables en medicina, ciencia y tecnología. No solo se pregunta qué se puede hacer, sino qué se debe hacer, siempre cuidando la dignidad de la vida humana. ¿Cuáles son las bases conceptuales y ámbito de la bioética? Bueno, la bioética nace del diálogo entre la ciencia y los valores humanos. Su base está en el respeto por cada vida, por el medio ambiente, por el futuro. Se aplica en hospitales, laboratorios, investigaciones, decisiones difíciles, decisiones médicas difíciles y en cualquier situación donde la ética y la salud se cruzan. ¿Cuáles son sus cuatro principios? Bueno, está el principio de autonomía, que es respetar la capacidad de cada persona para decidir libremente sobre su salud, sin presiones ni manipulaciones. Está la beneficencia, que es actuar siempre buscando el bienestar del paciente, ayudando a mejorar su calidad de vida. Está la no maleficencia, que es evitar hacer daño. Toda intervención médica o científica debe minimizar los riesgos de sufrimiento. Y está por último la justicia, que es garantizar el acceso justo y equitativo a los servicios de salud sin discriminación. ¿Cuál es la relación que existe entre la bioética y el derecho? Bueno, la bioética piensa en lo que es correcto. El derecho convierte eso que es correcto en regla. Trabajan juntos para que lo que se hace con la vida y la salud sea justo, legal y respetuoso. Así la conciencia no solo avanza, la ciencia no solo avanza, sino que lo hace con conciencia. Aprobación del nuevo Código Penal en la República Dominicana. Hacer un análisis jurídico, moral y bioético sobre la despenalización del aborto según las tres causales. Bueno, la reciente aprobación del nuevo Código Penal en la República Dominicana ha reavivado un profundo debate ético, jurídico y social, en especial en torno a la despenalización del aborto bajo tres causales específicas, que son cuando la vida de la mujer está en peligro, cuando el embarazo es producto de violación o incesto y cuando el feto presenta malformaciones incompatibles con la vida. Esta discusión ha causado enfrentamiento entre diversos sectores sociales, entre ellos la Iglesia Católica, los grupos feministas y los juristas, con posturas opuestas sobre los límites entre la protección de la vida del concebido y los derechos de la mujer. El tema además interpela directamente a la bioética, la cual busca armonizar principios como el respeto a la vida, la autonomía, la justicia y la no maleficencia. ¿Cuál es el marco legal que sustenta esta parte? Bueno, la Constitución Dominicana, en su artículo 37, habla sobre el derecho a la vida, que es inviolable desde la concepción hasta la muerte. Establece que no podrá pronunciarse ni aplicarse en ningún caso la pena de muerte. Este artículo consagra el principio a la inviolabilidad de la vida desde la concepción, siendo la base principal de la penalización del aborto en todas sus formas. Sin embargo, no establece jerarquías en caso de conflicto entre la vida del concebido y la vida de la madre, lo que deja un vacío interpretativo ante situaciones de riesgos extremos para la madre. El artículo 38 de la Constitución de la República nos dice que el Estado reconoce la dignidad del ser humano y que esa dignidad es inviolable y que está llamada a fundamentar el ordenamiento jurídico. Este principio obliga al legislador a considerar
la dignidad de la mujer como valor supremo, especialmente cuando su vida, integridad física o salud mental están en juego. Por otra parte, el artículo 42 de la Constitución reconoce el derecho a la integridad personal y prohíbe tratos crueles, inhumanos o degradantes. Obliga al Estado a proteger a la persona de situaciones que atenten contra su integridad física y emocional. En otro sentido, el artículo 61 de la Constitución, de la misma Constitución, reconoce el derecho a la salud, estableciendo que el Estado debe proteger la vida desde la concepción, pero que también debe garantizar servicios que aseguren la salud física y mental de la persona. El Código Penal Dominicano, en el artículo 317, modificado por las leyes 1690 del 8 de abril de 1948 y la 224 del 26 de junio de 1984 y la 46-99 del 20 de mayo de 1999, el que por el medio, que nos dice que el que por medio de alimentos, brebajes, medicamentos, sondeo, tratamiento o de otro modo cualquiera causare o cooperare directamente a causar el aborto de una mujer embarazada, aun cuando ésta consienta en él, será castigado con la pena de reclusión menor. Las sanciones que se le pueden imponer a las personas que incurran en esta violación son las siguientes. Reclusión menor para la mujer que se somete al aborto si éste se efectúa. Prisión de 6 meses a 2 años para quien ponga en contacto a la mujer con la otra persona para practicarle el aborto. Reclusión mayor de 5 a 20 años para profesionales médicos que, abusando de su oficio, causen o cooperen en el aborto. El nuevo proyecto del Código Penal aprobado, pero aún pendiente de promulgación, este nuevo Código Penal no incluye la despenalización bajo las 3 causales, lo que ha generado rechazo por parte de sectores que demandan una legislación más humana y protectora de los derechos productivos de las mujeres. Esto así porque están ignorando los derechos a la vida, la dignidad humana, integridad personal y salud de la mujer, consagrado en los artículos 37, 38, 42 y 61 de la Constitución. Desde una perspectiva bioética sobre las 3 causales, desde la bioética, la discusión del aborto bajo estas 3 causales, se deben considerar los siguientes principios fundamentales. Autonomía. El derecho de la mujer a tomar decisiones sobre su propio cuerpo, especialmente cuando está en juego su vida o integridad. No maleficencia. El principio de no causar daño obliga a considerar el sufrimiento físico, emocional y psicológico que implica forzar a una mujer a continuar con un embarazo peligroso o producto de una violación. Beneficencia. Este principio obliga a procurar el mayor bien para la persona afectada. En este caso, proteger la vida y la salud de la mujer. Justicia. Se refiere a la equidad en el acceso a servicios de salud y justicia reproductiva. Obligar a una mujer a continuar con un embarazo en circunstancias extremas, en una forma de violencia estructural e institucional. La postura de la Iglesia Católica sobre el aborto mantiene una postura inamovible de rechazo absoluto al aborto, incluso bajo las 3 causales. Esto por motivo de normas religiosas, creencias religiosas. Ellos asumen, y ellos, los religiosos, las religiones dicen que la defensa de la vida desde la concepción, eso sostiene que todo ser humano, incluso en estado embrionario, posee dignidad y derecho a la vida. Visto en cuanto a la doctrina moral de la religión, el aborto se considera un pecado grave, contrario al mandamiento
de no matarás. Alternativas propuestas por la Iglesia. Bueno, en lugar del aborto se promueve el acompañamiento psicológico, la adopción y los cuidados paliativos en caso de malformación del feto. La postura de los grupos feministas y defensores de los derechos humanos, los grupos feministas y los derechos humanos defienden la despenalización del aborto en las tres causales como una exigencia mínima de justicia reproductiva a favor de la mujer. Los derechos reproductivos indican que la mujer debe tener la libertad legal de decidir sobre su maternidad, en especial en situaciones que amenazan su vida o provienen de actos delictivos como una violación e incesto. La equidad de género nos dice que, reconoce el derecho de las mujeres a no ser tratada como un instrumento biológico del Estado. La prohibición absoluta del aborto perpetúa la desigualdad estructural. Salud física y mental. Salud física y mental nos indica que obligar a una mujer a llevar un embarazo inviable o forzado representa una forma de tortura emocional, especialmente si fue producto de una agresión sexual. En un análisis personal en cuanto al equilibrio legal, moral y bioético, desde un punto de vista personal, legal y bioético, yo sostengo que la despenalización del aborto en las tres causales es una necesidad jurídica, moral y sanitaria en la República Dominicana. El derecho a la vida del concebido no puede ser absoluto cuando entra en conflicto con la vida y la salud de la mujer. El marco constitucional debe interpretarse con equidad, protegiendo tanto la vida del feto como el principio de dignidad humana de la madre, artículo 38 de la Constitución. En términos legales, no puede considerarse justo ni constitucional obligar a una mujer a morir por no poder acceder a una interrupción del embarazo cuando su vida está en peligro. La maternidad forzada, en caso de violación o incesto, constituye una violación a los derechos humanos, especialmente al derecho a la salud, la dignidad y la integridad de la mujer. En caso de malformaciones incompatibles con la vida, no hay viabilidad fetal ni esperanza médica. Exigir que una mujer continúe ese embarazo solo genera sufrimiento afectando su salud mental. Desde una visión bioética, el principio de proporcionalidad debe aplicarse, pues el valor de la vida del no nacido no debe invalidar la dignidad ni los derechos fundamentales de la mujer o de la madre. La vida es valiosa en ambas partes, tanto para el feto como para la mujer. Tanto el niño como la madre tienen derecho de vivir. El Estado no debe imponer el sufrimiento de la madre como una política legal. Con esta parte termina mi exposición. Espero que hayan disfrutado y entendido mi punto de vista. Sin más nada, lo dejo con mi compañero Vladimir Esteves y que tengan un feliz resto del día. Bendiciones.